La Biblia es clara y lo hemos aprendido desde la infancia. Saúl, el hombre alto y de buen parecer de la tribu de Benjamín, fue el primer rey de Israel. Esta es una verdad fundamental de la narrativa sagrada, un pilar en la historia del pueblo elegido. Pero, ¿y si esta afirmación, aunque factualmente correcta, fuera solo la mitad de la historia? ¿Y si la verdad más profunda, oculta entre líneas en el texto, nos revelara que el verdadero poder monárquico ya estaba en pleno ejercicio incluso antes de que Saúl fuera encontrado junto al equipaje? Imagina la escena. Un profeta, Samuel, derrama aceite sobre la cabeza de un hombre, consagrándolo rey, pero el poder que confiere con una mano ya lo ejerce con las dos. Estamos a punto de desvelar cómo el hombre que ungió al rey, en realidad, ya gobernaba con una autoridad que superaba a la del propio monarca que él estableció. Esta narrativa nos presenta la gran paradoja de Samuel. ¿Cómo puede un hombre cuyo título oficial era el de profeta y juez realizar actos que eran prerrogativa exclusiva de un soberano absoluto? Piénsalo, no solo escuchaba la voz de Dios, convocaba y comandaba ejércitos enteros contra el enemigo más temido de Israel, los filisteos. No solo resolvía disputas locales, estableció un circuito administrativo y judicial que unificaba a las tribus dispersas bajo una única autoridad. Y en el acto más impactante y revelador de su poder, depuso al rey que él mismo había ungido, arrancando simbólicamente el reino de las manos de Saúl. Estas no son las acciones de un mero consejero espiritual, son las marcas inconfundibles de un gobernante, de un rey en todo, excepto en el nombre. La verdadera pregunta que este video responderá no es quién fue el primero en usar una corona, sino quién fue el primero en detentar y centralizar verdaderamente el poder monárquico sobre la nación de Israel. Vamos a sumergirnos profundamente en los registros históricos, a analizar los textos originales y a conectar los puntos que la mayoría de los lectores de la Biblia ignoran. Nuestra investigación resolverá la aparente contradicción entre el cargo oficial de Samuel y su poder de facto. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir redefinirá tu comprensión sobre la transición de Israel de una confederación de tribus a una nación unificada, revelando la existencia de un rey que gobernó incluso antes de que la monarquía fuera inaugurada oficialmente. Si eres el tipo de persona que ama desentrañar los secretos más profundos de las Escrituras, que siente un escalofrío al darse cuenta de que hay más en la historia de lo que se ve en la superficie, entonces has encontrado tu lugar. Este canal está dedicado a quitar el velo del tiempo y a exponer las verdades bíblicas de una forma que nunca antes has visto. Para asegurarte de no perder ni un solo detalle de este viaje investigativo, te invito a formar parte activa de nuestra comunidad. Si este tipo de descubrimiento teológico te entusiasma, demuéstralo ahora mismo dejando tu me gusta para que este mensaje encuentre otros corazones curiosos. Suscríbete para no perderte los próximos capítulos de nuestra exploración y por favor, comenta aquí abajo desde qué ciudad, estado o país nos estás viendo. Es un honor saber desde dónde se reúne nuestra comunidad para estudiar la palabra. Para entender el ascenso de Samuel, primero debemos sumergirnos en la oscuridad que lo precedió. El libro de Jueces termina con una de las frases más anárquicas y aterradoras de toda la Biblia. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagina una tierra sin ley central, una nación que era más una colección de tribus rivales que un pueblo unido. La alianza con Dios, que debía ser el vínculo de unión, se había vuelto frágil. La idolatría se extendía como una plaga y la moralidad se disolvía en un pantano de relativismo.
Era un tiempo de ciclos viciosos de pecado, opresión y un clamor desesperado por liberación. Un terreno fértil para el caos, pero también para la intervención divina que estaba por venir a través de un líder sin precedentes. Como si el desorden interno no fuera suficiente, una sombra se proyectaba sobre Israel desde la llanura costera. Esa sombra era la de los filisteos. No eran simplemente otro enemigo tribal, eran una civilización militarmente organizada y tecnológicamente superior. Con el monopolio de la tecnología del hierro, poseían carros de guerra y armamentos que las milicias israelitas, compuestas principalmente por agricultores y pastores, no podían igualar. El sistema de jueces, que levantaba líderes temporales para crisis específicas, se mostraba terriblemente inadecuado para combatir una amenaza tan constante y organizada. La supervivencia de Israel como pueblo estaba en juego, y la necesidad de un liderazgo centralizado y permanente ya no era una cuestión de preferencia, sino de vida o muerte. Es en este escenario de desesperación entre la anarquía interna y la amenaza externa que la figura de Samuel emerge, no como una tormenta, sino como una roca firme, nacido de una promesa y consagrado al servicio de Dios desde la infancia. Samuel representaba una autoridad moral y espiritual que Israel no había visto en generaciones. No era solo un juez que lideraba en la batalla, era un profeta cuya palabra venía directamente de Dios. Un hombre que llamó a la nación al arrepentimiento en Mizpa y restauró la alianza. Él era el punto de convergencia, la conciencia de una nación que había perdido el rumbo. Su presencia comenzó a tejer de nuevo los hilos deshilachados de la identidad nacional de Israel, uniendo al pueblo bajo Dios antes de unirlo bajo un rey. La prueba más concreta del gobierno de facto de Samuel no está en un trono, sino en los caminos polvorientos de Israel. El texto de 1 Samuel 7 nos dice que él estableció un circuito anual, viajando desde su casa en Ramá hacia Betel, Gilgal y Mizpa, juzgando a Israel en todos esos lugares. Esto es revolucionario. No se trata de un líder estático, esperando que el pueblo venga a él. Esta es la creación de un sistema judicial y administrativo itinerante, el primer gobierno centralizado que la nación había experimentado. Visualiza esta escena. Samuel, el representante de Dios, trayendo orden, justicia y la autoridad de Yahvé a cada rincón de la tierra. No solo estaba resolviendo disputas, estaba construyendo los cimientos de un estado, ladrillo por ladrillo, ciudad por ciudad. Así, la paradoja se intensifica. El pueblo, sintiendo la presión abrumadora de los filisteos y cansado del caos interno, clama por un cambio. Miran a las naciones vecinas con sus reyes imponentes y ejércitos organizados y dicen: «Queremos ser como ellos». En 1 Samuel 8, piden un rey que pueda juzgarlos y librar sus guerras. La ironía es punzante, pues Samuel ya los estaba juzgando con una integridad incomparable y ya los había guiado a una victoria milagrosa sobre los filisteos en Ebenezer. La petición del pueblo no era por una función que aún no existía, sino por una formalidad, un título. Querían un rey que pudieran ver sin darse cuenta de que el verdadero poder que los sostenía ya estaba actuando en medio de ellos. Y es aquí, en este punto exacto de tensión entre la demanda del pueblo y la realidad de los hechos, que la gran revelación se despliega ante nosotros, cambiando para siempre la forma en que leemos esta historia. La monarquía en Israel no comenzó realmente con la coronación de Saúl. Simplemente fue formalizada con Saúl. La verdad monumental es que Samuel, el profeta juez, fue el verdadero arquitecto y el ejecutor silencioso del primer gobierno centralizado de Israel. Él actuó como un protorrey,
un rey en función, sino en título. Tomó una confederación de tribus al borde del colapso y, por sí solo, a través de su autoridad divina y su visión administrativa, forjó los cimientos del reino. Saúl no heredó un pueblo disperso, recibió las llaves de un estado-nación que Samuel ya había construido. Saúl recibió el título y la corona, pero Samuel ya ejercía el poder y la función. Una revelación tan grandiosa exige pruebas robustas, y las Escrituras, cuando se examinan de cerca, nos proporcionan un dossier completo que valida esta tesis. No nos basamos en especulaciones, sino en evidencias textuales, narrativas e incluso arqueológicas que juntas pintan un retrato inequívoco del poder monárquico de Samuel. A partir de ahora, vamos a analizar cada una de estas pruebas como un detective que organiza las piezas de un rompecabezas complejo. Cada versículo, cada acto de Samuel, cada detalle del contexto histórico se convertirá en un testigo que nos llevará a la misma conclusión irrefutable. Prepárate para ver cómo la propia Biblia confirma que el primer y verdadero gobierno centralizado de Israel no comenzó con la corona de Saúl, sino con el báculo de Samuel. Comencemos con el análisis de la propia petición del pueblo en 1 Samuel 8. Se acercan a Samuel y le dicen: «Constitúyenos, pues, ahora un rey que nos juzgue, Shafat, como tienen todas las naciones». La palabra hebrea para rey es Melech, pero la palabra clave aquí es Shafat. La ironía es profunda. Estaban pidiendo un rey para que los juzgara al hombre que ya era el juez, Shofet, supremo de Israel. El texto muestra que su deseo no era por una nueva función de gobierno, pues Samuel ya la ejecutaba con maestría. El deseo era una cuestión de imagen, de estatus, de conformidad. Querían la formalidad de un rey guerrero que pudieran ver y exhibir, revelando una crisis de fe en el liderazgo invisible de Dios y en su manifestación visible a través de Samuel. La función militar, que era central en la petición del pueblo, ya era en la práctica una de las principales atribuciones de Samuel. Recuerda la dramática escena en 1 Samuel 7. Los filisteos avanzan con todo su poderío contra los israelitas reunidos en Mizpa. El pueblo está aterrorizado. ¿Y quién asume el mando? No un general, sino el profeta, Samuel. No solo ora, actúa como el comandante en jefe, reúne a la nación, ofrece sacrificios a Dios en nombre de todo el pueblo, un acto frecuentemente asociado a la realeza, y los lidera en una contraofensiva. La victoria es tan decisiva que el lugar es nombrado Ebenezer, la piedra de ayuda. Samuel demostró allí, de forma inequívoca, que él ya era el líder militar que el pueblo tanto anhelaba. Su autoridad no se limitaba a momentos de crisis. El versículo clave de 1 Samuel 7:15 solidifica su posición como un gobernante permanente, afirmando que Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Compara esto con los jueces anteriores, como Gedeón o Sansón, que fueron levantados para misiones específicas y cuyo impacto era a menudo localizado y temporal. El liderazgo de Samuel, sin embargo, fue continuo, estable y nacional. La frase «todos los días de su vida» indica un gobierno duradero, una administración consistente que trajo orden y estabilidad a una nación fragmentada. Esto, combinado con su circuito judicial, prueba que él no era una solución puntual, sino el propio sistema de gobierno en persona. Quizás la evidencia más contundente del poder soberano de Samuel sea su confrontación final con Saúl en 1 Samuel 15. Tras la desobediencia de Saúl en la guerra contra los amalecitas, Samuel pronuncia una de las sentencias más poderosas del Antiguo Testamento. Porque tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel,
y lo ha dado a un prójimo tuyo, y mejor que tú. Analiza la magnitud de esta declaración. La autoridad para dar y quitar un reino no pertenece a un simple mensajero. Este es el acto de quien detenta el poder supremo, o, en este caso, de quien es el portavoz directo e incuestionable de ese poder. Samuel estaba por encima del trono. Más allá de las páginas de la Biblia, la propia tierra de Israel nos cuenta una historia que corrobora esta transición. Los descubrimientos arqueológicos que datan de la Edad del Hierro I y II, el periodo exacto en que ocurrió este cambio de liderazgo, revelan una transformación notable en la sociedad. Los arqueólogos observan un claro cambio de pequeños asentamientos tribales, aislados y dispersos en las colinas, al surgimiento de estructuras estatales más centralizadas, con edificios administrativos y una mayor organización social. Esta evidencia material de consolidación del poder y de formación de un protoestado se alinea perfectamente con la narrativa bíblica de una figura unificadora como Samuel, que preparó el terreno y construyó la infraestructura para la monarquía que vendría después. Por lo tanto, cuando sumamos todas las evidencias, la imagen se vuelve cristalina. Tenemos el análisis textual que revela la verdadera naturaleza de la petición del pueblo. Tenemos las narrativas bíblicas que lo muestran actuando como comandante en jefe, juez supremo y administrador nacional. Tenemos la demostración de su autoridad para deponer al propio rey. Y finalmente, tenemos el testimonio de la arqueología que confirma la centralización del poder en este exacto periodo. La conclusión es lógica e inevitable. El reinado en Israel, en su esencia y función, comenzó mucho antes de que la corona fuera colocada en la cabeza de Saúl. Comenzó con la fidelidad, la visión y el liderazgo incuestionable de Samuel. Pero el descubrimiento de que Samuel fue el verdadero primer rey funcional de Israel es mucho más que una mera curiosidad histórica. Sirve como un puente poderoso que nos lleva del conocimiento intelectual al corazón de la sabiduría divina. La lección teológica central que emana de esta historia es la profunda y eterna diferencia entre función y título, entre esencia y apariencia. La verdadera autoridad, el liderazgo que de hecho transforma naciones y mueve la historia, no deriva de una corona de oro, de un decreto humano o de la aclamación popular. Emana directamente de la unción, de la obediencia y del servicio fiel a Dios. Samuel, sin el título de rey, ejerció más poder real que Saúl con toda su pompa, porque su autoridad no residía en un cargo, sino en su conexión inquebrantable con el Rey de Reyes. Esta narrativa redefine por completo nuestra comprensión sobre el origen del poder. Saúl fue elegido para ser rey, pero su autoridad comenzó a erosionarse en el preciso momento en que su obediencia vaciló. Se preocupó más por mantener la aprobación del pueblo y por consolidar su propio legado que por ejecutar la palabra de Dios al pie de la letra. Samuel, por otro lado, nunca buscó el poder para sí mismo. Su única ambición era ser un canal para la voluntad de Dios. Y, paradójicamente, fue esta sumisión total la que le confirió una autoridad tan absoluta que podía levantar y derribar el trono. Esto nos enseña algo fundamental sobre el carácter de Dios. Él confía su poder no a aquellos que lo codician, sino a aquellos que se vacían de sí mismos para servirle. Esto nos lleva a una verdad transformadora para nuestra propia fe. El impacto que causamos en el reino de Dios no se mide por el prestigio del título que ostentamos, ya sea pastor, misionero, líder de ministerio o cualquier otra designación. Se mide por la fidelidad y la integridad con que desempeñamos la función que Dios nos ha confiado, a menudo tras bastidores, lejos de los aplausos.
La historia de Samuel y Saúl es un llamado divino a abandonar nuestra búsqueda de reconocimiento humano y a concentrarnos en cultivar una obediencia radical. Dios no está buscando personas con grandes títulos, está buscando siervos con corazones rendidos, a quienes Él pueda confiar la verdadera autoridad para transformar el mundo. Y ahora, esta historia de hace 3 milenios deja de ser un relato antiguo sobre reyes y profetas y se convierte en un espejo reflejando directamente nuestra propia vida, nuestras propias inseguridades y excusas. El viaje de Samuel no es solo sobre la historia de Israel, es sobre el potencial que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros, un potencial que a menudo dejamos dormido. Porque seamos honestos, ¿con qué frecuencia nosotros también esperamos un título, una posición oficial o algún tipo de reconocimiento humano para finalmente empezar a marcar la diferencia que fuimos llamados a hacer? ¿Con qué frecuencia miramos nuestra propia vida y decimos, no puedo, porque no soy, llenando el espacio con un cargo que no tenemos? Piénsalo por un momento, de forma muy personal. ¿En qué área de tu vida te has sentido paralizado por la ausencia de una etiqueta? Quizás dudas en guiar a tu familia en oración porque no te sientes calificado como un líder espiritual. O tal vez pospones el inicio de ese grupo de estudio bíblico o de ese proyecto social en tu barrio porque nadie te ha dado el título de coordinador o pastor. Puede ser en tu trabajo, donde dejas de compartir una idea transformadora porque tu credencial no dice gerente. Esa espera por una validación externa es una de las trampas más sutiles y eficaces para neutralizar nuestro llamado. Nos quedamos esperando una coronación que quizás nunca llegue, mientras la unción para actuar ya ha sido derramada sobre nosotros. La vida de Samuel, por lo tanto, atraviesa los siglos para hacernos una pregunta directa, ineludible y profundamente personal. Nos mira a los ojos y nos cuestiona. ¿En qué área específica de tu vida te sientes descalificado por no poseer un título, cuando, en 1900, realidad, Dios ya te ha concedido la unción, la capacidad y la responsabilidad para actuar y liderar exactamente donde estás ahora? La unción para ser un buen padre no viene con un certificado. La unción para ser un amigo sabio no requiere un diploma. La unción para servir a tu comunidad comienza con un corazón dispuesto, no con un cargo nombrado. La cuestión no es qué título posees, sino qué función estás dispuesto a abrazar por fe. En resumen, el viaje por la vida de Samuel nos revela una verdad liberadora. El hombre que ungió a los 2 primeros reyes de Israel fue él mismo, el verdadero monarca funcional que consolidó la nación. Nos enseña que el plan de Dios no está restringido a títulos o a posiciones formales. El rey sin corona demostró que la autoridad más poderosa es aquella que nace de un corazón obediente y de un servicio fiel. La función que Dios nos confía en el silencio de nuestro día a día tiene un peso eterno mucho mayor que cualquier cargo que el mundo pueda ofrecernos. Tu valor no está en lo que está escrito en tu credencial, sino en la fidelidad con que vives tu llamado. La historia de Samuel muestra que la función es más importante que el cargo. Ahora quiero escuchar tu historia y construir esta sabiduría en comunidad. Deja aquí en los comentarios cuál fue la situación en la que no tenías el título oficial, pero sentiste que debías asumir la responsabilidad y actuar como el verdadero líder. Ya sea en casa, en el trabajo o en la iglesia, tu experiencia puede inspirar y alentar a otra persona que está dudando. Aprendamos juntos de estas experiencias. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad de investigadores de la fe, ahora es el momento perfecto para suscribirte y activar las notificaciones. Recuerda siempre,
Dios frecuentemente nos llama a ejercer una función mucho antes de darnos un título. No esperes la corona para empezar a reinar en el área que Él te ha confiado. No esperes el reconocimiento para empezar a liderar con integridad. La unción para tu misión no está en una promoción futura, sino que ya ha sido derramada sobre ti, exactamente donde estás ahora. Tu llamado no es a un cargo, es a una acción. Empieza a servir hoy.